Esto es Torre Fuerte. Escuchemos el mensaje Confirmada históricamente con el pastor David Pedraza, dando inicio a la serie La Redención de Dios. Hoy estamos iniciando una nueva serie, pero a diferencia de otras series, esta le estaremos conjugando las predicaciones de los domingos con la de los miércoles y se estarán entrelazando incluso con los cultos de Navidad y de Año Nuevo, de tal forma que nuestra serie tendrá 5 mensajes de domingos, 3 mensajes de miércoles y por supuesto los cultos de Navidad y Año Nuevo. 10 mensajes en total. El tema de esta serie se llama La Redención de Dios y está basado en el Evangelio de Lucas, por supuesto con referencia a las circunstancias del nacimiento del Señor Jesucristo. Hoy hablaremos del inicio de todo esto, la redención de Dios confirmada históricamente. Permítame introducir el tema a través de la siguiente reflexión. No sé si le ha pasado a usted, pero de repente cuando cuestionamos algunas de las cosas que aprendemos en la escuela, nos preguntamos por qué. Hoy existen materias que se enseñan a los niños con propósitos específicos. Una de ellas es la materia de historia. La idea es que los niños sean instruidos a través de lo que ha sucedido y comprendan los principales acontecimientos de la historia y su relevancia con la vida actual. Algunos de ellos, francamente, con los años hemos entendido que tienen que ver más con una identidad cívica que manejar la verdad histórica. Por ejemplo, eventos que podremos cuestionar honestamente cómo fue que acontecieron. ¿Cuántos de nosotros hemos hablado orgullosamente de la batalla del 5 de mayo en Puebla, verdad? Oh, sí, ganamos la batalla, perdimos la guerra, pero ganamos la batalla. Y exaltamos la batalla, pero no hablamos de lo que sucedió poco tiempo después, ¿verdad? Y si no fuera por toda una serie de circunstancias a nivel mundial, hoy estaríamos en una condición muy diferente. ¿O qué tal la defensa del castillo de Chapultepec? Ah, sí, cómo no. 6 niños que se enreda en la bandera uno de ellos para dar su vida por su patria. Y cuando llegaste a la escuela preparatoria y te dijeron, ¿sabes qué? No sucedió así, tú dices, fui engañado brutalmente, ¿no? Bueno, entendemos que todo esto tiene un propósito de crear civismo, pertenencia, una condición de educación hacia las personas. Pero si cuestionáramos al respecto algunas de las referencias históricas, cuestionaríamos la conquista de España, el movimiento de independencia, la revolución, y tal vez no exaltaríamos tanto las culturas prehispánicas, como que, sí, regresar a nuestras raíces. ¿De veras quieres regresar a lo que hacían los prehispánicos? Cuando estudias un poco más a fondo la historia, no es como nos la cuentan en la primaria. Sin embargo, la historia, la verdadera historia, nos explica, nos ayuda a entender, respalda mucho de lo que sucede y nos deja comprender por qué se hace lo que se hace. Y con respecto a la persona de Jesús, entender al personaje histórico nos ayuda a dar sentido a mucho de lo que hoy llamamos nuestra convicción de fe. En algunas de las etapas de la historia se ha intentado desacreditar el cristianismo a través de la negación de la existencia de Jesús, como que fuese un personaje inventado, un cuento que tenía como propósito la movilización de masas o el control de personas a través de la religión. Esto fue atribuido por ahí del siglo IV, cuando Constantino instituciona la iglesia como la religión del gobierno. Sin embargo, esta idea fue convenientemente presentada por ahí de los siglos XVIII al XX por diferentes personajes y de ahí tomaron mucha fuerza corrientes filosóficas que se sustentan como el existencialismo, el deísmo o el humanismo. Sin embargo, francamente, nada de esto da la posibilidad de desacreditar la contundente evidencia histórica. Algunas otras personas, por su parte,
Su mejor estrategia es la tergiversación de la verdad, es decir, utilizar elementos verdaderos pero mezclarlos con otros falsos. Satanás es especialista en esto. Recordemos en la tentación de Jesús, o lo que nos dijo esta mañana cuando estábamos despertando, ¿no? ¿Para qué vas? No eres más religioso si vas a la iglesia, mejor quédate aquí, hasta frío hace. No sé si te lo dijo a ti esta mañana, a mí sí. Pero después me recordó que yo predicaba y no, ya, hay que ir. En esta tergiversación de la mentira con la verdad surgen muchos movimientos que pretenden engañar a la gente. Utilizan elementos para tratar de engañar. Por ejemplo, de seguro Jesús no fue tan santo como parecía. De hecho, hasta se casó y tuvo hijos. ¿Qué creen? María Magdalena, sí, de seguro. Y de ahí sale toda una serie de pensamientos y conceptos. O la otra, ¿no? Como de Jesús de los 12 a los 30 años se nos perdió. Sí, porque fue a aprender culturas orientales y tantas cosas más, ¿no? Fábulas, cuentos, ideas que solamente pretenden desviar. Vamos a las referencias estables, vamos a aquellas cosas que sí son reales. La Escritura nos ayuda a dar una referencia en ese sentido. Dijimos que vamos a estar trabajando con el Evangelio de Lucas. Permítame dar algunos contextos de esto. El autor, por supuesto, Lucas, un médico gentil que llega al conocimiento del Señor. Se identifica en el libro de los Hechos como parte del equipo misionero del apóstol Pablo. Lucas es el autor del libro de Lucas y del libro de los Hechos. Estos dos libros representan una muy buena parte del Nuevo Testamento, solo por debajo de las cartas de Pablo. Es la descripción más completa del ministerio de Jesús. Su narrativa, enseñanzas, parábolas y milagros son únicos. Alrededor de 10 capítulos solo aparecen en el Evangelio de Lucas, del capítulo 9 al 19, no lo vas a encontrar en otros evangelios. La presentación de Lucas es evidente como Jesús, el Hijo del Hombre, que vino a buscar lo perdido. Un título significativo para los griegos. A diferencia de Mateo, la genealogía que presenta Lucas es de María y no la de José. Y podemos encontrar en el Evangelio de Lucas algunas particularidades que le dan un sentido único. Por ejemplo, si tú estudias Lucas y estudias primero de Samuel, vas a encontrar muchas similitudes, desde la similitud que hay entre Ana y María, como el énfasis al ministerio de las mujeres, la genealogía ya mencionada, o el énfasis a el papel de los niños, donde ningún otro libro le da este énfasis, una dignificación que parece intencional. Pero Lucas nos ayuda en otros sentidos porque también vemos algunos elementos que no vemos en algunos otros libros de la Escritura. Por ejemplo, él, al ser gentil, no está con toda la referencia de la cultura judía. Y los judíos escriben muy desde su cronología lógica. Por eso tú ves la Escritura y dices, ¿por qué tiene este orden? No sé si te has preguntado, ¿por qué este orden en la Biblia? Bueno, la respuesta es porque su argumentación, su orden, su organización es lógica y no cronológica. Bueno, Lucas dice no. Ahí te va todo como pensamos los occidentales. Primero lo primero y luego lo que sigue. Es decir, el orden progresivo de los acontecimientos como una forma narrativa progresiva que ayuda a entender mucho más. Así es presentado el Evangelio de Lucas y por favor ábralo en el capítulo 1. Lucas capítulo 1. Dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido.
algunas intenciones de escribir el Evangelio de Lucas. Primero, el receptor es un hombre llamado Teófilo. ¿Y qué sabemos de Teófilo? Nada. Digo, podemos especular algunas cosas, pero francamente el texto bíblico no nos muestra nada. Hay algunos comentaristas que se aventuran a especular ciertas cosas que son solo eso, especulaciones. ¿Qué podemos decir del texto? Bueno, un gentil que al parecer fue convertido y fue evangelizado, y no solo eso, también fue discipulado, porque el verso 4 dice, has sido instruido. El título excelentísimo Teófilo hace pensar que es una persona que tenía un rango, al parecer, militar. Después de eso no tenemos mucho más al respecto. El propósito dice que es para que pueda conocer la verdad de lo acontecido. ¿Por qué? Porque ya existían otras narrativas de la vida de Jesús circulando en esos tiempos. Solo podemos especular que el Evangelio de Marcos, que fue escrito alrededor del año 52, 53, ya estaba circulando en estos tiempos para el año 65, cuando el Evangelio de Lucas es escrito, que es más o menos la cita que se da para su escritura. Eventos que busca que tengan una comprobación histórica. Le llama así porque existían testigos oculares, seguidores de sus enseñanzas, y adicionalmente, dice el texto, se da la tarea a investigar de forma profunda y diligente para hacer una narrativa progresiva. Ya expliqué este concepto y por eso declara el orden de los acontecimientos. ¿Quieres entender cómo sucedió la vida de Jesús en orden progresivo? Lucas es la referencia. Algunas de las personas que atacan o confrontan nuestra fe utilizan diferentes estrategias. Una de ellas muy común que acusan es que cuando usted y yo hemos creído en el Evangelio, hemos cometido un suicidio a nuestro intelecto o nuestra capacidad de discernimiento. Es decir, que cuando hemos decidido optar por la fe, sacrificamos nuestro intelecto porque nuestra fe es irracional, y nada tan lejos de esto. Ya que la fe no se trata de creer en cuentos o analogías, sino de la confirmación histórica y comprobada de la existencia de Dios, que tiene a bien acercarse y manifestarse a su creación. Cuando usted y yo creemos en eventos históricos de comprobación evidente, hacemos las mismas referencias que vamos a hacer hoy para hablar de la existencia del personaje de Jesús histórico. Así que, usando esas referencias, me gustaría presentar algunos elementos que nos permitan confirmar la razón de nuestra fe en Jesús. Jesús como el personaje histórico, pero también ese personaje que se presenta como Dios mismo, y lo que conocemos acerca de Él es la confirmación de que Él es quien dice ser. El primer elemento son los testigos oculares. Una evidencia muy fuerte, si me permite el término, determinante. Sus seguidores, personas que dejaron todo lo que poseían y tenían por seguir una causa que era producto de la enseñanza de Jesús. Negar a Jesús sería también negar la vida de todos ellos. ¿Tú arriesgarías tu vida y estarías dispuesto a morir por alguien que no existió o que no justificó la evidencia de lo que decía enseñar? La respuesta es muy obvia, por supuesto que no, pero todos ellos estuvieron dispuestos a morir por Jesús. Muchos de esos vivieron esta condición. Entonces, negar a Jesús sería negar también la vida de los apóstoles y de otros personajes como Pablo, como Felipe, entre cientos de ellos que podríamos nombrar. Acompáñenme a Primera de Juan, a la carta de Primera de Juan, capítulo 1, verso 1, y leamos de primera voz qué dice Juan acerca de Jesús. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1. No el Evangelio, la primera carta del apóstol Juan. Dice así: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, y lo que hemos visto y oído,
Esto les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué está diciendo Juan? A mí nadie me cuenta, yo lo vi. Yo soy testigo ocular de quién es Jesús, de cuáles fueron sus enseñanzas y cómo eso que enseñaba coordinaba perfectamente con sus acciones, con su testimonio, con su vida, con sus milagros, con sus enseñanzas. Yo lo vi, nadie me cuenta, soy un testigo ocular de lo sucedido. Segunda de Pedro capítulo 1, segunda carta del apóstol Pedro capítulo 1 verso 16. Segunda de Pedro 1, 16. Dice así: porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. ¡Wow! Lo que está diciendo Pedro es: yo estaba en el monte de la transfiguración y estaba ahí con Jesús, y de repente escuché la voz de Dios mismo acreditando a la persona de Jesús. ¿Cómo cuestionas o argumentas algo? Por supuesto que después de haber vivido esto, estás dispuesto a dar tu vida por aquello que has evidenciado de manera personal. ¿Qué dice el apóstol Pablo? La mejor evidencia de una persona que fue impactada con el encuentro con Jesús. Filipenses capítulo 3, verso 7. Filipenses capítulo 3, verso 7. ¿Cuál fue ese impacto que hubo en la vida de Pablo después de tener un encuentro con Jesús? Conocemos su contexto de él y dice él al respecto: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y de la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Esto es lo que verdaderamente significa la tradición apostólica, lo que Jesús llamó el cimiento de la iglesia, un movimiento que eventualmente cambiaría a todo el mundo conocido. Vamos al segundo elemento, la fidelidad de la Escritura misma. Si consideramos la Escritura, la Biblia, como la principal evidencia de la existencia de Jesús, no hay libro más estudiado, no hay libro más cuestionado y que ha salido mejor librado de todas las pruebas a las que ha sido sometido. Y debo de decir esto con un énfasis específico: no intentes defender la Biblia. La Biblia se defiende sola. Historiadores ateos, personas que no tenían una convicción espiritual, se dan a la tarea de desmitificar la Biblia y después de ello terminan siendo convertidos al Evangelio. Hombres como C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, Lee Strobel y aún Josh McDowell estuvieron en estas dinámicas y acabaron siendo prolíficos evangelistas a raíz de su conversión. Estudiaron la Biblia para desacreditarla y acabaron siendo convencidos. Números brutales que respaldan la Escritura.
Un libro que tiene 40 escritores diferentes en un periodo de al menos 1500 años en 3 diferentes idiomas. Entre los escritores encontramos a reyes o hasta pastores, eruditos o hasta pescadores. Mantienen una constante en toda su enseñanza a pesar de la diversidad en todos los sentidos. Y con solo eso ya supera a cualquier otro libro del cual se tenga referencia histórica. Y si hablamos de los manuscritos, las copias de la obra original de la época, si los comparamos con otros libros de la época, en Platón hay solamente 7 escritos, en Aristóteles 50, de Homero hay como 600, pero de la escritura hay más de 26,000. Y si hablamos de la distancia de tiempo entre el original y los manuscritos, hay periodos de años que van desde los 300 hasta los 1400, mientras que nosotros tenemos hoy partes de ejemplares de la Biblia que tienen menos de 100 años. Es decir, en el primer siglo fueron escritos y respaldan mucho de lo que hoy tenemos como la escritura. La única forma de explicar esto es la intervención divina. Es lo que significa la inspiración de Dios. El cuidado de Dios para preservar su texto. Es la influencia divina impregnada a lo largo del texto bíblico. En febrero del año pasado habíamos estudiado una serie que se llama ¿En qué creemos? Usted puede entrar a la página de internet de la iglesia e ir a los mensajes y busque ahí ¿En qué creemos? De febrero del año pasado y va a encontrar muchos textos al respecto. Dedicamos un mensaje completo para hablar acerca de la Biblia y la importancia de entender por cómo y por qué fue escrita. Porque cada uno de nosotros vamos a la Escritura y a veces en el desconocimiento pretendemos que la Biblia conteste preguntas que no tiene su función o propósito contestar. Por ejemplo, queremos que la Biblia explique elementos o argumentos históricos y la Biblia no tiene propósitos históricos. Sin embargo, concuerda con la historia. Y también buscamos que la Biblia narre aspectos biográficos y no tiene aspectos o propósitos biográficos. Sin embargo, entendemos mucho de la biografía de muchos de los personajes que ahí actúan, incluyendo la vida de Jesús, porque el propósito por el cual la Biblia fue escrita es teológico: mostrar a la persona de Dios y a Jesucristo como su manifestación para nosotros. Mucha gente cuestiona esto porque no entiende lo que es una implicación teológica. Propósitos que justifican las razones de sus escritos. ¿Por qué muchas respuestas no vienen en la Escritura? Muy sencillo, porque no es su propósito explicarlo. Entendemos por obvias razones entonces que lo que sí está escrito tiene un plan que tiene su justificación a partir de ello, y fue una preparación humanamente hablando para todo lo que tendría que ser revelado para nosotros. Y si hablamos de la evidencia arqueológica también tiene muchos elementos que mostrar al respecto, porque la misma Escritura habla de personajes de relevancia histórica que no tiene duda su existencia, como en el caso de Tiberio César, de Poncio Pilato, de Herodes tetrarca. Evidencias arqueológicas como las esculturas, los lugares, las inscripciones, las tabletas de arcilla, hallazgos arqueológicos, o escritores de la época antagónicos a la fe cristiana que hablaron de la existencia de Jesús y del movimiento que hoy entendemos como el cristianismo. Entre ellos Flavio Josefo, Tácito, Plinio, Apolonio, Orígenes, solo por citar alguno de ellos. Y si por supuesto negásemos la existencia de Jesús, tendríamos que explicar cómo es que sucedieron todas y cada una de las manifestaciones que hoy encontramos en la Escritura y que ocurrieron durante los años de su ministerio público. Explicar cómo es que sucedieron evidencias de sanidades, personas que fueron levantadas aún ya estando muertas, situaciones narradas en la Escritura como la multiplicación de los panes o convertir el agua en vino. Y todavía sería más complicado compilar toda la serie de enseñanzas clasificadas en parábolas, discursos, enseñanzas, testimonios, donde abarca las enseñanzas de una vida descrita como lo que hoy conocemos como el reino de Dios y la interpretación profunda del corazón de la ley judía. Tenemos completa
y saturada la enseñanza. Pero hablemos de un elemento que va a ser, pudiera parecer subjetivo, pero tiene toda la objetividad cuando lo entendemos desde ahí. Hemos escuchado testimonios de conversión por demás asombrosos. Podemos testificar de cambios radicales de vida. Personas que han tenido una vida enfocada a un aspecto meramente terrenal y son retados a llevar una vida en la fe que transforma todo su sentido de vida. Posiblemente varios de los que están aquí sentados hoy son testigos de eso. Tenían una vida, tenían una manifestación, tenían un proyecto, tenían una condición, es más, hasta resuelta y hasta podríamos decir exitosa vida. Y entonces llega el Señor a sus vidas y trastorna todo eso y les da un nuevo sentido y cambia sus prioridades y cambia su razón de ser. Y tal vez muchos de los que están aquí sentados son testigos de ello. La pregunta podría ser formulada desde muchas vertientes, pero en elementos básicos podríamos decir, ¿cómo fue que te convenciste? O dicho de otra manera, ¿cómo fue que el Señor te convenció? La respuesta que demos a esa pregunta se llama tu testimonio de conversión. Y no hay manera de objetar la forma en la cual Dios se manifestó a ti para enseñarte una forma diferente de vivir con un propósito diferente. Esa es la manifestación de Dios a tu vida. Mi punto es que de alguna forma, Dios se manifiesta a tu vida para darte convicción de pecado, la comprensión de la necesidad de redención y perdón y darnos la esperanza de una vida presente y futura. El resultado de todo esto es una respuesta afirmativa de nuestra parte que tiene todo el ADN de la persona de Jesús. Dios se manifiesta al hombre y es entonces que entendemos no solo lo que sucede en esta vida, sino también algunos de los elementos que lo habrán de acontecer en la vida futura. Y Dios se complace de hacerlo así, porque como seres humanos necesitamos esa congruencia que nuestra mente pueda asimilar y comprender para entonces responder en consecuencia. Permítame decirlo de esta manera, y esto es importante. No se manifestó Dios, como algunas corrientes heréticas quieren concluir, para ser Dios. Jesús era Dios antes de encarnarse. Jesús es Dios aún antes de nacer. Y esta es la referencia de estabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que Él no necesitaba de la confirmación de ninguno de nosotros para ser quien es. Él está en el trono de Dios aún antes de nacer. Y entonces, ¿para qué todo lo demás? ¿Para qué la encarnación? Bueno, lo hace sencillamente para que tú y yo, desde nuestra mente finita, desde nuestra mente limitada, podamos tener alguna forma de acceso y conexión con el Dios eterno. Fíjate nada más que tremendo. Jesús cambia su existencia eterna para darse a conocer a su creación, para que tú y yo, así como creemos en la revolución o creemos en una guerra que ha sucedido antes, con los elementos que recibimos, bajo ese criterio del razonamiento de nuestra mente, usemos esos mismos elementos para llegar a la convicción de una fe sustentada históricamente, que tiene una validez y que tiene una confirmación que no deja lugar a duda en aquello que hemos creído. ¿Qué estoy tratando de decir? Dios se manifiesta a nosotros por causa de nosotros y no por causa de Él. Y es Dios quien se presenta delante de nosotros. En los próximos días vas a escuchar una palabra una y otra vez. Vas a escuchar nuestro
Emmanuel, Dios con nosotros. Dios que elige manifestarse a su creación por amor a la creación misma. No para que Él fuese confirmado, sino por amor a nosotros. Así que me gustaría terminar llevándote a esta reflexión. Todo lo que hemos comentado nos puede llevar a conclusiones. Me gustaría usar la que utiliza Josh McDowell en 2 de sus libros. Uno que se llama Más que un carpintero y otro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Clásicos para muchos cristianos de hace 20 años o más. Con lo que hemos mencionado acerca de la persona de Jesús, tenemos que llegar a alguna de las siguientes conclusiones. Primera, si Jesús afirmó ser Dios, tenemos las siguientes opciones. Si no es Dios, a pesar de las declaraciones y la evidencia, es decir, ¿sabía que no era verdad? Híjole. Es decir, el personaje que existió sabía que no era Dios y declaró que lo era, entonces es un mentiroso. Y hemos vivido todos una farsa. Y tenemos 2000 años viviendo esa farsa. Pero aquí está la otra opción. Tal vez Jesús no sabía que mentía. Pensaba que decía que era verdad. Y fue tan convincente consigo mismo que compró la mentira. Bueno, entonces Jesús tenía un trastorno psicológico o psiquiátrico. En términos reales, hemos seguido un loco. Y esto es más tremendo, porque nuestra fe se sustenta en las declaraciones de un enfermo mental. Pero si sus afirmaciones son verdad, y Él es quien dice ser, entonces ahora la referencia es para nosotros. Porque nos deja solo en 2 posibilidades. Puedes aceptar su verdad o puedes rechazarlo. Porque solo puedes hacer alguna de estas 2 cosas. Aceptarlo o rechazarlo como Señor de tu vida. Porque Dios ya ha hecho todo para que tú y yo le conozcamos. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Porque en tu gracia, en tu misericordia, tú te diste a conocer a tu creación. Y honramos, Señor, ese privilegio que los que hemos tenido acceso a esa información somos favorecidos a través de la revelación bíblica. Señor, tú no tenías nada más que comprobar. Tú no tenías nada que probar, ni tampoco necesitabas de la aprobación de alguien. Sin embargo, Señor, tú te places en hacer esto por razón de una mente limitada como la nuestra. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por darte a conocer a través de tu Hijo y porque ello nos da certeza de todo lo que hemos creído. Bendito sea, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222-253046 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torrefuerte IB. Dios te bendiga.